La idea es que la semana que viene se toma el recuperatorio y en principio, en paralelo daríamos clase. Otra clase más de cinemática y dinámica del sólido. Si van a ser parecidos a lo del primer parcial, sí van a ser parecidos. La nota del recuperatorio reemplaza a la nota del parcial. A fin de año hay otro recuperatorio para el que necesite. Este año van a tener 2 parciales y 2 recuperatorios. Y a cada recuperatorio lo usan para lo que haga falta. Si tienen que recuperar 2 veces el primer parcial, o 2 veces el segundo parcial, o una vez cada parcial. Cuando yo pueda, voy a subir las notas, voy a poner las notas en autogestión. Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, si no hay preguntas, empezamos con lo de hoy. Vamos a seguir viendo segunda ley de Newton en las rotaciones. Vamos a ver. El problema 1. Dice, una barra uniforme de 1 metro de largo que puede girar en el extremo A se suelta a partir del reposo en la posición horizontal, como se muestra en la figura. Se pide aceleración angular de la barra, aceleración tangencial inicial del extremo libre, velocidad angular de la barra en la posición más baja, velocidad lineal del punto más bajo de la barra en la posición vertical y del centro de masa. Acá tenemos nuestra barra, que es uniforme, de 1 metro de largo, le llamé R1. La barra puede girar alrededor de su extremo A, y el extremo B es el extremo libre. Se suelta a partir del reposo en la posición horizontal. Eso significa que la velocidad inicial, la velocidad angular inicial va a ser igual a 0. Se pide aceleración angular de la barra. Nos preguntan qué aceleración angular va a tener la barra una vez que la liberemos en la posición horizontal. Aceleración tangencial inicial del extremo libre. ¿Qué aceleración tangencial va a tener el extremo B? El extremo B va a describir un movimiento circular de radio R1. Una vez que calculemos la aceleración angular, podríamos calcular la aceleración tangencial en el extremo B. Después nos piden la velocidad angular de la barra en la posición más baja. ¿Qué va a tener, qué velocidad angular va a tener la barra cuando se encuentra en la posición vertical? ¿Y qué velocidad lineal, es decir, tangencial, va a tener el punto más bajo, es decir, el punto B, de la barra? ¿Y qué velocidad va a tener? ¿Qué velocidad angular va a tener? No, ¿qué velocidad tangencial va a tener el centro de masa de la barra? Como ya habíamos visto
cuando nosotros tenemos una distribución de masa en forma simétrica, como esto que es una barra uniforme, el centro de masa se encuentra en su centro de simetría, en su eje de simetría. En este caso, el centro de masa de la barra se encuentra a una distancia R2 del extremo A, y eso es la mitad de su longitud. ¿Y ahora qué hacemos?, pregunta Newton. Cuando nos preguntan aceleraciones, ¿a dónde recurrimos? A la segunda ley de Newton. Hacemos un diagrama de cuerpo libre. Hacemos un diagrama de cuerpo libre para nuestra barra en el instante t0, es decir, cuando soltamos la barra en la posición horizontal. ¿Qué vemos? ¿Qué fuerzas se aplican sobre nuestra barra? La fuerza de su peso. ¿A dónde la representamos? La representamos como una masa puntual en su centro de masa, es decir, a una distancia R2 del extremo A. Nuestra barra va a tener una aceleración angular. Nosotros vamos a poder ver, vamos a evaluar el momento de torsión o la torca que se aplica a nuestra barra alrededor del punto A. Acá tenemos el diagrama de cuerpo libre. Escribimos la expresión del momento de torsión alrededor del punto A debido a la fuerza peso de nuestra barra. Esa torca es igual a R2 por PM por seno de 90 grados. Es decir, la fuerza multiplicada por la distancia que hay entre el punto de giro y el punto de aplicación de la fuerza, y multiplicado esto por el seno del ángulo que hay entre R2 y PM, que son 90 grados. Seno de 90 grados nos va a dar 1. Escribimos la segunda ley de Newton para las rotaciones. El momento de torsión alrededor de A, debido a la fuerza PM, es igual a el momento de inercia de la barra alrededor de su extremo A, multiplicado por la aceleración angular en ese instante. Observen que cuando nosotros planteamos la segunda ley de Newton, esto es válido para un instante de tiempo. A diferencia de un problema de conservación de la energía mecánica, por ejemplo, en el cual, en un problema como esos, nosotros tenemos 2 instantes de tiempo en el planteo. Un problema de cinemática, tenemos 2 instantes de tiempo, el inicial y el final. Si hablamos de cantidad de movimiento, también tenemos 2 instantes de tiempo. Inmediatamente antes de la colisión, inmediatamente después de la colisión. Cuando planteamos la segunda ley de Newton, eso es válido para un instante de tiempo. En este caso, cuando la barra se encuentra en la posición horizontal y fue liberada, digamos, para que se pueda mover. Igualamos las dos ecuaciones que teníamos. El lado derecho de la primera lo igualamos con el lado derecho de la segunda. ¿Qué tenemos? R2, valor conocido, PM
no lo conocemos. Momento de inercia de la barra, no lo conocemos. Y aceleración angular, que es lo que queremos saber. Reemplazamos el peso de la barra por su masa total multiplicado por G. Y reemplazamos el momento de inercia de la barra alrededor de su extremo A por la expresión de ese momento de inercia. Si nos fijamos en la tabla, eso es 1/3 de la masa total por la longitud total al cuadrado. Se simplifica el factor masa total de la barra, que está presente en ambos lados de la ecuación, y podemos despejar la aceleración angular de la barra. Nos queda 3 por R2 por G dividido R1 al cuadrado. Calculadora. 3 por 0,5 por 9,8 dividido 1 al cuadrado, eso nos da 14,7 radianes sobre segundo al cuadrado. Ahí tenemos la aceleración angular de nuestra barra. Si bien no sabíamos ni el peso de la barra ni la masa de la barra, pudimos calcular la aceleración angular ya que se simplificó la masa. Eso nos sugiere también de que esa aceleración angular es independiente de la masa que tenga la barra. Un segundito. Ya vuelvo. Bien, ya volví. Disculpen que me buscaban ahí la puerta. Estas son las cosas que tiene la virtualidad. ¿Qué estábamos haciendo? No pasa nada, profe. Habíamos calculado la aceleración, que se cancelaban las masas y estábamos en eso. Ah, claro. Que eso, ese hecho de que se nos cancelan la masa acá y acá, eso nos sugería de que esa aceleración angular es independiente de la masa que tenga nuestra barra. Bien, ya tenemos entonces la aceleración angular inicial en el instante t0. Con esta expresión de la cinemática del movimiento circular, podemos calcular la aceleración tangencial del extremo libre de nuestra barra. Eso es igual a aceleración angular por la distancia que hay entre el punto de giro y el punto que estamos analizando, el punto B. Eso nos da 14,7 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí tenemos la aceleración tangencial del extremo libre de nuestra barra. Observen que la aceleración
lineal del extremo de la barra, ¿cómo es comparado con G, con la gravedad? Mayor, más grande. Es mayor, ¿sí? Un punto, digamos, el punto B experimenta una aceleración que es mayor a la aceleración de la gravedad. Como podemos ver en esta expresión, la aceleración tangencial de un punto sobre la barra va a ser menor a medida que nos acercamos al punto A. En un lugar de la barra, esa aceleración va a ser igual a G. ¿En qué lugar? ¿En qué lugar de la barra la aceleración tangencial va a ser igual a G? ¿En el centro de masa, donde está el peso actuando? Exactamente, en el centro de masa. Sea donde sea que se ubique el centro de masa, en este caso como es masa distribuida uniformemente, se encuentra a la mitad del largo total. Pero sea donde sea que se encuentre el centro de masa, en ese punto la aceleración tangencial va a ser igual a G. Si nos alejamos de ese punto, si nos alejamos con referencia al punto A, que es el punto de giro, si nos alejamos del centro de masa, la aceleración tangencial aumenta. Y si nos acercamos al punto de giro, la aceleración tangencial se reduce a valores menores que G. ¿Sí? Ya tenemos la aceleración tangencial en el punto B. Y lo que nos falta determinar es la velocidad angular final, cuando la barra se encuentra en la posición vertical. Y también nos pidieron la velocidad tangencial del punto B y la velocidad tangencial del centro de masa, cuando la barra está vertical. Para determinar esto, no podemos usar cinemática. ¿Por qué? Porque en el movimiento de la barra, la aceleración no es constante. Vamos a ver acá. La cinemática en las rotaciones, la cinemática en el movimiento circular, inclusive la cinemática que nosotros vimos del movimiento rectilíneo, a lo sumo, considera aceleraciones constantes. Aceleración igual a 0, o distinta de 0, pero constante en todo el movimiento. Eso es cinemática. En este caso, en este movimiento, la aceleración angular no es constante. Vamos a ver. Dice, para t igual a 0, el momento de torsión alrededor de A, que es eso que acelera nuestra barra, es igual al peso de la barra por R2 por seno de 90 grados. Estamos acá. Para T1, acá representé la barra en una posición intermedia, a 45 grados, antes de llegar a la posición vertical. En esa posición, observen que el ángulo que hay entre el peso, que siempre es vertical, y R2, el ángulo que hay es de 45 grados. Acá arriba, en esta ecuación, seno de 90 grados es igual a 1. Seno de 45 grados, creo que es 0,707. Menor que 1. Por lo tanto, la aceleración angular alfa 1 va a ser menor que alfa 0. ¿Lo ven?
Sí, sí. Y si pensamos en T final, cuando la barra está vertical, el ángulo formado por el peso de la barra y R2 es de 0 grados. Entonces el ángulo, el seno de 0 grados es igual a 0. Por lo tanto, la aceleración angular en esta posición vertical es igual a 0. El momento de torsión alrededor de A, debido al peso de la barra, es igual a 0 también. ¿Se ve? Se puede ver que la aceleración angular no es constante en todo este trayecto. Entre T0 y T final, la aceleración angular va cambiando, no es constante. Por lo tanto, no podemos usar la cinemática para determinar estas velocidades que tenemos que determinar. ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿Alguien sabe? ¿Con energía? Energía mecánica, exactamente. Con métodos de energía mecánica. Recuerden que cuando te piden velocidades, ¿qué métodos podés usar? ¿Qué planteos podés realizar? Y podés hacer cinemática o energía mecánica, o cantidad de movimiento. En este caso no podemos usar cinemática, cantidad de movimiento tampoco podemos usar. Lo que nos queda es energía mecánica. Los planteos de energía mecánica suelen ser los más sencillos de hacer. Cuando tenemos todos los datos, un planteo de energía mecánica es lo más fácil. Para determinar esas velocidades, no lo vamos a hacer ahora. Lo vamos a dejar pendiente para una próxima clase donde podamos trabajar energía mecánica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? Si no hay preguntas, pasamos a otra cosa. Problema 20. Dice, dos pesos están conectados por un cordón flexible muy ligero que pasa por una polea sin fricción de 50,0 newton y de 0,300 metros de radio. La polea es un disco sólido, uniforme y está apoyada sobre un gancho unido al techo. ¿Qué fuerza ejerce el techo sobre el gancho? Es la pregunta. La palabra clave en este problema es fuerza. ¿Qué nos están pidiendo? Una fuerza. Si nos piden fuerza, ¿qué método vamos a aplicar para solucionar un problema como este? La respuesta es segunda ley de Newton. Acá tenemos nuestro sistema. Vamos a repasar el enunciado. Ahí tenemos dos pesos que están conectados por un cordón flexible y muy ligero. P1 de 75,0 newton. Acá está M1. Y P2 de 125 newton. Acá está M2. M2 es más pesado, por lo tanto M2 va a bajar con una aceleración
mientras que M1 va a subir, y al mismo tiempo la polea va a girar. Ahí tenemos el cordón que pasa por la polea. El peso de la polea son 50,0 newton, su radio es de 0,300 metros. La polea va a tener una aceleración angular, va a tener un torque neto, un momento de torsión neto. Acá a la izquierda, la tensión 1 va a efectuar un momento de torsión en el sentido antihorario. La tensión T2 va Profe, creo que se le cortó. Sí, no sé si nos Ah, se bien. fue. Bueno, Sí, se cortó del todo. ¿Hola? hola. Hola. Sí, ya volví. Ok. Se Ya le cortó, volví. profe. Sí, estaba manoteando como loco acá tratando de volver. Está bien. Bien. Seguimos. ¿Qué fue lo último que dije? Antes que se corte. Estaba empezando a explicarte uno y se le cortó. T1. Bien, decía que T1, la tensión de la soga del lado izquierdo, va a efectuar un momento de torsión en sentido antihorario sobre nuestra polea. T2 va a efectuar un momento de torsión en el sentido horario a nuestra polea. Y la combinación de esos dos momentos de torsión va a dar un momento de torsión neto. Momento de torsión alrededor del eje Z. ¿Sí? Acá yo hice una definición de ejes y de signos. Yo digo que en este dibujo el momento de torsión en sentido horario va a ser positivo. Es decir, el momento de torsión de T2 va a ser positivo y el momento de torsión de T1 va a ser negativo. La suma de ellos dos va a dar el momento de torsión neto. Acá abajo también había hecho una definición del eje X' para M2. X' es positivo para abajo, por lo cual la aceleración 2 va a ser positiva. A la izquierda definí el eje X' para M1, positivo para arriba. Por lo tanto, la aceleración A1 va a ser positiva. Dice, la polea es un disco sólido, uniforme, y está apoyada de un gancho unido al techo. Y la pregunta es, ¿qué fuerza ejerce el techo sobre el gancho? ¿Qué fuerza ejerce el techo sobre el gancho? Supongamos que todo está quieto y no se puede mover. ¿Qué fuerza ejerce el techo sobre el gancho que sostiene a la polea, a M1 y a M2?
¿Alguien lo sabe? Sería la suma de los pesos de P1, P2 y P3. En... Sí, señor. Que eso nos daría algo así como 250, sí, 250 newton, ¿correcto? Bueno. Entonces, si todo está quieto y no se puede mover, ¿qué fuerza ejerce el techo sobre el gancho? 250 newton, la suma de todos los 3 pesos. Y si esto lo dejamos libre y se puede mover, ¿qué pasará? Cambia la aceleración, entonces la fuerza es diferente. La fuerza F, que ejerce el techo. ¿Mayor o menor? ¿Va a ser mayor? ¿Va a ser menor? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Alguien opina distinto? Vamos a ver qué pasa. Acá vamos a tomar nota de la relación que hay entre la aceleración del bloque M1, la aceleración del bloque M2 y la aceleración tangencial de un punto sobre la polea a una distancia R3 del eje de rotación, que es ahí donde pasa la soga. Esas 3 aceleraciones tienen el mismo módulo, ¿sí? Son vectores con distintas direcciones, pero el módulo es igual. Y por otra parte, la relación que hay entre la aceleración angular y la aceleración tangencial de un punto sobre la polea a una distancia R3 del eje de rotación, que es ahí por donde pasa el cordón que une a M1 y M2, ¿sí? La aceleración tangencial a la distancia R3 es igual a alfa por R3. Hacemos el diagrama de cuerpo libre para cada uno de los 3 objetos que tenemos, M1, M2 y la polea. En el diagrama de cuerpo libre de M1, ¿qué tenemos? La tensión T1 para arriba, el peso P1 para abajo. ¿Alguna otra fuerza? No. Pareciera que no. Lo vamos a dejar ahí entonces. Ahí tenemos la aceleración, la definición del eje X, positivo por arriba, en la misma dirección que va la aceleración. Diagrama de cuerpo libre para M2. Tenemos tensión 2 para arriba, P sub 2 para abajo, aceleración 2 para abajo. Exactamente lo mismo que el diagrama de cuerpo libre de M1, lo que cambia es la dirección de la aceleración. También cambiamos la definición de eje. El eje X' para M2 es positivo para abajo. La misma dirección que tiene la aceleración. En el diagrama de cuerpo libre de M3 tenemos T1 a la izquierda, que ejerce un momento de torsión en el sentido antihorario a la distancia R3 del eje de rotación. Tenemos T2, que hace lo mismo a la derecha, ejerce un torque en sentido horario. Ahí tenemos la definición de qué es lo positivo. Lo que va en sentido horario es positivo. Por lo tanto, el momento de torsión de T2 es positivo, el momento de torsión de T1 es negativo. El peso de nuestra polea, ¿a dónde se aplica? ¿A dónde aplicamos el peso de la polea?
En el centro de masa. Su centro de masa. Como es una polea, es un disco sólido y uniforme, lo aplicamos ahí por donde pasa, ahí en su centro geométrico, en su eje de simetría, que es el eje Z, el mismo eje alrededor del cual está girando. Esas son las fuerzas que se aplican, esas tres fuerzas son las que se están aplicando sobre nuestra polea. La fuerza P3 propone que nuestra polea gire, propone momento de torsión como lo hace T1 o como lo hace T2. No, porque No. No propone giro alrededor del eje Z. Eso ocurre porque la línea de acción de la fuerza pasa por el eje de rotación. Como la línea de acción de la fuerza pasa por el eje de rotación, esa fuerza no ejerce ningún momento de torsión. Profe, Sí. disculpe, le queda 1 minuto a la reunión. Ah, bueno. Entonces lo cortamos ahora y nos volvemos a conectar con el mismo link. Ok. Seguimos. En el mismo diagrama de cuerpo libre de la polea, dibuje a F2 que se está aplicando sobre el gancho, que sostiene a todo el conjunto. En ese diagrama de cuerpo libre, escribo la sumatoria de las fuerzas verticales. Esas son. Antes de que nada, hay que definir el eje Y. Ahí definí el eje Y, positivo para arriba. Entonces, la sumatoria de fuerzas verticales en este diagrama de cuerpo libre va a ser más F menos T1 menos T2 menos P3. Despejando, nos queda F, la fuerza que ejerce el techo, es igual a T1 más T2 más P3. Esta F es la que nosotros tenemos que determinar. Sabemos P3, nos falta determinar T1 y T2. Escribimos la segunda ley de Newton para cada diagrama de cuerpo libre. La ecuación 1 es la segunda ley de Newton para M1. Más T1 menos P1 es la sumatoria de fuerzas. Eso tiene que ser igual a M1 por aceleración. La aceleración A1 es igual a la aceleración tangencial R3. Y yo acá lo escribí en función de alfa, de la aceleración angular, de la polea. La ecuación 2 es la segunda ley de Newton para M2, más P sub 2 menos T2
Eso tiene que ser igual a M2 por alfa R3. Eso es igual a la aceleración 2. La ecuación 3 dice, momento de torsión neto es igual a el momento de torsión efectuado por T2, positivo. Positivo con esa definición que habíamos hecho. T2 por R3. Menos el momento de torsión que ejerce T1. T1 por R3. Sentido antihorario va negativo. Eso tiene que ser igual a el momento de inercia de la polea multiplicado por la aceleración angular. Esto es el momento de inercia de la polea alrededor del eje Z. Acá tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Las incógnitas son T1, T2 y alfa. Es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Se puede resolver por cualquier método que ustedes quieran utilizar o conozcan. El método que yo utilizo es este. Acá están las 3 ecuaciones, 1, 2 y 3. Las que habíamos planteado recién. Voy a agarrar la ecuación 3 y le voy a sumar la ecuación 1 multiplicada por R3. En cada término de la ecuación 1 lo multiplico por R3. Entonces me va a quedar T1 por R3 menos P1 por R3 tiene que ser igual a M1 por alfa por R3 al cuadrado. Así me quedaría la ecuación 1 multiplicada por R3. Al sumar, acá está. Al sumar la ecuación 3 con esto, observen que el término que tiene T1, en la ecuación 3 está restando y en la ecuación que obtuvimos está sumando, con lo cual ese término se va y la ecuación 4 ya no tiene el término con T1. La ecuación 4 quedó T2 por R3 menos P1 por R3 y del otro lado quedó momento de inercia de la polea por alfa más M1 por alfa R3 al cuadrado. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Hacemos lo mismo. A la ecuación 4 le sumamos la ecuación 2 multiplicada por R3. A la ecuación 2 la multiplicamos por R3 en cada uno de sus términos. Y queda así. P sub 2 por R3 menos T2 por R3 y del otro lado M2 por alfa R3 al cuadrado. Sumar la parte izquierda de la ecuación 4 con la parte izquierda de esta ecuación que tenemos acá, va a resultar en que el término que tiene T2 se va a cancelar. Acá está sumando y acá está restando. Se cancela. En la ecuación 5 no vamos a tener término con T2. Nos va a quedar a la izquierda P sub 2 por R3 menos P1 por R3. A la derecha nos queda momento de inercia por aceleración angular más M1 por alfa R3 al cuadrado más M2 por alfa R3 al cuadrado. Sacamos factor común alfa en el lado derecho de la ecuación 5 y despejamos alfa.
traemos esta ecuación de acá abajo, la subimos un poco. Observen esto. P1 es igual a M1 por G. Acá tenemos M1. Nosotros no tenemos M1, tenemos P1. Como P1 es igual a M1 por G, despejo M1 y me queda P1 dividido G. Voy a reemplazar a M1 por P1 dividido G. Y voy a reemplazar a el momento de inercia del cilindro, de la polea, lo voy a reemplazar por su expresión. La expresión del momento de inercia de un cilindro que gira alrededor de su eje central es 1/2 de la masa total por el radio al cuadrado. En nuestro caso, el momento de inercia de la polea alrededor del eje Z es 1/2 de P3 sobre G, eso es la masa total, por radio 3 al cuadrado. Entonces, reemplace el momento de inercia por su expresión. M1 por su expresión en función del peso. Lo mismo con M2. En el denominador saqué factor común R3 cuadrado sobre G. Observen que en todos los términos del denominador está R3 cuadrado sobre G. Sigo acá. Simplifico el R3 en el numerador con el cuadrado del R3 que está en el denominador. Y finalmente me queda esta expresión simplificada para alfa. Calculadora. Paréntesis 125 menos 75. Eso es más P2 menos P1. Dividido, paréntesis, paréntesis, 1 dividido 2 es esto. Por 50, ese es P3. Más 75 es P1, más 125 es P2. Cierro paréntesis por, abro paréntesis. 0,3 es el radio, dividido G, que es 9,8. Cierro paréntesis 2 veces. Y me da 7,26 radianes sobre segundo al cuadrado. Si alguien quiere verificar eso con su calculadora, el momento es ahora. Si tienen preguntas. Profe, a mí no me quedó claro cómo llegamos a la conclusión de que las aceleraciones de las tres son las mismas, son iguales ahí donde dice A sub t, o sea, la aceleración tangencial igual a sub 1 igual a sub 2. Esto. ¿Sí? ¿Eso? Sí. ¿Está bien? Mira, acá tenemos M1 y M2. Estamos de acuerdo que, digamos, están unidos por una soga. M1 va a subir porque M2 está bajando. ¿De acuerdo? Sí. ¿Estamos de acuerdo de que la aceleración del bloque 1 es igual que la aceleración del bloque 2? Sí, eso sí, va a subir a la misma velocidad que baja. Perfecto. Ahora, fíjate que la soga que los une, pasa por la polea. ¿A qué distancia del centro de giro? A la distancia de R3. Sí. ¿Correcto? Del movimiento
circular que nosotros estudiamos en cinemática, sabemos que la aceleración de un punto que está a la distancia R3 del centro de giro, la aceleración tangencial de un punto que está a la distancia R3 del punto de giro, esa aceleración tangencial es igual a alfa por R3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Bueno, y esa aceleración angular, perdón, esa aceleración tangencial es la misma que A1 y que A2. Porque fíjate que la soga pasa por la polea a la distancia R3. Ah, bien. Está a la misma distancia, claro. La soga pasa por la polea a la distancia R3. ¿Se entiende? Sí, sí, está gracias. Siempre que tenemos movimientos combinados, acá tenemos combinado el movimiento traslacional de los bloques, se combina con un movimiento rotacional de la polea. Estos movimientos tienen alguna relación, siempre tienen alguna relación. En este caso, la relación es esta. Así vinculamos los movimientos traslacionales con el rotacional. ¿Alguien pudo hacer esto en la calculadora? Y profe, ¿no hubiera sido más fácil calcular la fuerza resultante para los dos bloques de masa y en base a eso deducir la aceleración y multiplicarlo por el radio en vez de aplicar todo lo de inercia? Si hubiera sido más fácil, ¿qué cosa? Calcular la fuerza resultante para M1 y M2, solamente contrarrestando P1 y P2, y en base a eso deducir la aceleración y multiplicarlo por el radio para sacar aceleración angular. Claro, lo que vos sugerís es que T1 sea igual que T2. Y que la polea tiene masa despreciable. Entonces, la masa de la polea, el momento de inercia de la polea, no influye en la aceleración que van a tener los bloques. Lo que vos sugerís implica todo eso. Pero resulta que la masa de la polea no es despreciable en este caso. Y que sí influye en la aceleración que van a tener los bloques. Ah, perfecto. Gracias. ¿Se entiende? Sí. Como que parte de la aceleración va a pasar a que la polea gire. Exactamente. Digamos, ¿quién es el que propone que todo se mueva? Es el bloque M2, con su peso. M2 propone que todo se mueva. M1 con su peso, es como que se propone una fuerza. ¿Cómo? Contrarresta ese movimiento. Contrarresta, claro. Se opone al movimiento que propone M2. Pero finalmente M2 gana. Entonces, la fuerza de M2 tiene que mover a M1, pero no solamente a M1, también tiene que mover a M3. En un problema, si los tres fueran bloques y los tres tuvieran movimiento traslacional, M2 tendría que mover a M1 y a M3. En este caso, M3
no tiene movimiento traslacional, pero tiene movimiento rotacional. También se opone al movimiento que propone M2. Por eso M3 influye en la aceleración de todo el sistema. Acá lo podemos ver. La aceleración de todo el sistema, ¿de qué depende? De la diferencia que hay entre P1 y P2. Pero también depende de P3, del peso de la polea. A mayor peso que tenga la polea, menor va a ser la aceleración angular de la polea, y como están las tres aceleraciones relacionadas, menor va a ser la aceleración del sistema. ¿Se entiende? Bueno, una vez que calculamos alfa, podemos determinar T1 y T2. Acá en la ecuación 1, estoy despejando T1. Pasé el menos P1, lo pasé sumando a la derecha. Reemplazo M1 por P1G, P1 sobre G. Saqué factor común P1, que está en los dos términos a la derecha. Calculadora. T1 es igual a 91,7 newton. Del otro lado, a la derecha, la ecuación 2. P2 lo paso restando a la derecha para despejar T2. En este paso, cambié todos los signos para que T2 quede positivo. Este término va a quedar negativo y este término va a quedar positivo. También reemplacé M2 por P2 sobre G. Saco factor común P2, que está presente en los dos términos a la derecha. Este 1 es este término. Y este menos 1 sobre G por alfa R3 es este término. Calculadora, y resulta que T2 es igual a 97,2 newton. Las tensiones no son iguales. La tensión es mayor del lado del bloque M2. Ahí lo tenemos. T2 es de 97 newton. Si comparamos la tensión T2 con P2, vemos que la tensión es menor. La tensión que sostiene al bloque M2 es menor que el peso de M2. La soga está dejando que M2 vaya para abajo. Si comparamos la tensión T1 con P1, vemos que la tensión T1 es mayor que el peso del bloque M1. La tensión T1 está haciendo que el bloque M1 vaya para arriba. Y como hay diferencias entre T1 y T2 es mayor, entonces la polea gira a la derecha, gira en sentido horario. Resolvemos la fuerza F y vemos que nos dio menor que los 250 newton que habíamos dicho. Menor que los 250 newton que suman los tres
P1, P sub 2 y P3. Esto significa que en movimiento, cuando esto tiene movimiento, la fuerza necesaria para sostener es menor que cuando esto está quieto. Cuando no permitimos que se mueva. ¿Preguntas? ¿Por qué ocurre eso? Es algo que llama la atención, ¿no? Es como quien dice el peso muerto. Claro. Es como quien dice el peso muerto. Cuando este sistema está quieto y no se mueve, pesa más que cuando está en movimiento. Un poco es porque M2 está cayendo. No lo estás sosteniendo del todo. Lo estás dejando caer. Está sosteniendo la tensión ahora del T2, digamos, nomás. Claro. Por eso pesa menos, claro. Claro, tiene sentido. ¿Preguntas? Si no hay más preguntas, vemos otra cosa. El 19. Dice, bloque con masa M igual 5,00 kilogramos, baja deslizándose por una superficie inclinada de 36,9 grados con respecto a la horizontal. El coeficiente de fricción cinética es de 0,25. Un cordón atado al bloque está enrollado en un volante de masa de 25,0 kilogramos y su eje fijo en O. Y momento de inercia con respecto al eje de 0,500 kilogramos por metro cuadrado. El cordón tira sin resbalar a una distancia perpendicular de 0,200 metros con respecto a ese eje. ¿Qué aceleración tiene el bloque? ¿Qué tensión hay en el cordón? ¿Sí? Esas dos palabras, ¿qué aceleración y qué tensión? Nos sugieren que vamos a aplicar la segunda ley de Newton. ¿Qué aceleración? ¿Qué tensión? Revisamos el enunciado. Un bloque de masa M igual a 5,00 kilogramos. Acá tenemos M1. Baja deslizándose por una superficie inclinada 36,9 grados con respecto a la horizontal. Ahí le pusimos θ igual 36,9. El coeficiente de fricción cinética, un segundito. Bien.
Volví. Dice, el coeficiente de fricción cinética es de 0,25. Ahí lo tenemos, mu sub k. Dice, un cordón atado al bloque está enrollado en un volante de masa 25 kilogramos. Acá tenemos M2, 25,0 kilogramos. Es la masa del volante que está allá arriba de la pendiente. Con su eje fijo en O. Y momento de inercia con respecto al eje de 0,500 kilogramos por metro al cuadrado. Ahí tenemos el momento de inercia de 2 alrededor de O. El cordón tira sin resbalar a una distancia perpendicular de 0,200 metros con respecto a ese eje. Lo que está hablando es del radio. El radio del volante, que está allá arriba de la pendiente. La pregunta es, ¿qué aceleración tiene el bloque? Aceleración de M1, que va a ser igual que la aceleración tangencial de un punto sobre el borde de nuestro volante. ¿Qué tensión hay en el cordón? Acá tenemos, antes de seguir voy a cerrar esto porque se termina en 10 minutos. Cierro este Zoom y abrimos otro con el mismo link. Ok. Bien. Acá tenemos el diagrama de cuerpo libre para M1 y para M2. El volante de rotación que está allá arriba de la pendiente. ¿Qué fuerzas se aplican sobre M1? Tenemos la tensión de la soga, la fuerza de fricción, su peso vertical, la normal, que es la fuerza que la superficie del plano inclinado aplica sobre M1. El bloque M1 está cayendo hacia abajo en la pendiente, y acá tenemos por último una definición de los ejes. Estamos diciendo que el eje X va paralelo a la superficie. El eje X va paralelo a la superficie del plano inclinado. El eje Y va perpendicular a la superficie del plano inclinado. La fuerza P1 la vamos a descomponer en dos direcciones. Una dirección paralela al plano inclinado. Por lo tanto, paralela al eje X y también paralelo con la aceleración. Y una componente P1I que va perpendicular con el plano inclinado en la dirección del eje Y.
En el diagrama de cuerpo libre de M2, ¿qué hay? La aceleración angular. Acá yo dije que va positivo en el sentido horario. Tenemos el momento de torsión alrededor del eje Z. En el diagrama de cuerpo libre, en lugar de poner que el eje está en el punto O, le puse que el eje está en el punto Z, en el centro de... Le cambié el nombre al punto, en el centro de rotación. Tenemos R2, el radio de la polea, tenemos la tensión que ejerce la soga, que se aplica sobre el borde de nuestra polea, es decir, a una distancia de R2. El momento de torsión del volante, su masa total, y esta es la aceleración tangencial de un punto sobre el borde de la polea, ahí donde está la soga, ahí donde se aplica la tensión. Escribimos, esto es la sumatoria de fuerzas en el eje Y para M1, ¿sí? Sumamos todas las fuerzas que están en el eje Y para M1. Eso nos da más normal menos P1 en I. Como no hay aceleración en el eje Y, la suma de esas dos fuerzas tiene que ser igual a 0. Escribimos la segunda ley de Newton para M1 en el eje X. Eso nos da más P1 en X menos la tensión menos la fuerza de fricción. Eso tiene que ser igual a M1 por alfa R2. Alfa R2 es igual a la aceleración tangencial de un punto sobre el borde de la polea. Y alfa R2, y la aceleración tangencial de un punto sobre el borde de la polea es igual a la aceleración de M1. Esa es la relación que hay entre ambos movimientos. Por eso a esta ecuación la escribo en función de alfa. La ecuación 2, el momento de torsión alrededor del eje Z es igual a más T por R2. Positivo, según la definición que yo hice, es un momento de torsión en sentido horario alrededor del eje que pasa por Z. El momento de torsión se calcula como la fuerza multiplicada por la distancia que hay entre el punto de giro y el punto donde se aplica la fuerza. Esa distancia es R2, el radio de la polea. Eso tiene que ser igual a momento de inercia por alfa. Acá a la derecha tenemos P1 en X igual a M1 por G por el seno del ángulo del plano inclinado, P1 en I, M1 por G por el coseno del ángulo del plano inclinado, y la fuerza de fricción era igual a mu por la normal, coeficiente de rozamiento por la normal. La normal, N1, va a ser igual a P1 en I. Entonces la fuerza de fricción es igual a mu por M1G coseno de alfa. Coseno de θ, perdón. ¿Correcto? Perfecto. Con un método similar al que usé antes, tenemos las ecuaciones 1 y 2. A la ecuación 2 le voy a sumar la 1 multiplicada por R2. A la ecuación 2 le sumo la ecuación 1 multiplicada por R2.
me va a quedar, el resultado final me va a quedar P1 en X por R2 menos T por R2 más T por R2 se van a cancelar y acá me va a quedar menos F por R2. A la derecha, M1 por alfa R cuadrado 2, que sería este término multiplicado por R2, y ese término más momento de inercia por alfa. En esta ecuación sacamos factor común alfa del lado derecho y del lado izquierdo sacamos factor común R2. En esta ecuación la única incógnita es alfa. Despejamos alfa. Calculamos P1 en X, 29,4 newton. Y calculamos la fuerza de fricción, 9,8 newton. Reemplazamos esos valores, calculadora, y resulta que alfa es 5,6 radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Preguntas? No, profe. No, profe, todo bien. Ya tenemos la aceleración angular. Calculamos la aceleración del bloque. La aceleración del bloque es igual a la aceleración tangencial en R2, y eso es igual a alfa por R2. Me queda 1,12 metros sobre segundo al cuadrado. Y la tensión la despejo de la ecuación 2. De la ecuación 2 despejo la tensión, me queda momento de inercia por alfa dividido R2. Y eso me da 14 newton. ¿Preguntas? Por mí no, profe, este ejercicio quedó claro. Bueno. Si no hay más preguntas, eso es todo lo que tenía preparado para hoy. La semana que viene, entonces, vamos a tener el recuperatorio. Paralelamente, vamos a dar otra clase de este tema, posiblemente energía mecánica, cantidad de movimiento en las rotaciones. Vamos a ver qué dice el profe Lancioni. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, había un compañero que tenía una pregunta del recuperatorio. Sí. Él preguntaba si tenían que inscribirse o ya estábamos inscritos todos para realizarlo. No, sí, digamos, el recuperatorio va a estar ahí la semana que viene, igual que el parcial. No hay que inscribirse. Simplemente hace falta entrar en el aula virtual. Si ya está matriculado, puede rendir. Bien. ¿Y la duración es el mismo que en el parcial? Sí, 1 hora y 20, empezando a las 2:05. Bien.
Si no pueden subir fotos, si no pueden subir las fotos del parcial, van a tener tiempo de 10 minutos más, hasta las 3:35 para mandar las fotos de las fotos por mail. Preguntan si son 2 intentos también. También son 2 intentos, sí. Bien. También son 2 intentos. Después del primer intento van a saber cuál ejercicio está bien y cuál está mal. Por el recuperatorio no va a haber clase ese día, ¿no? En principio sí. Los que estén... por eso yo pregunté antes y más o menos había como 10 alumnos de los que habitualmente vienen a esta clase que iban a estar en el recuperatorio. Y con el resto vamos a dar clase. Esa era la idea en principio. Perfecto. Bueno, gracias. Ahora somos 27, 26 alumnos. ¿Cuántos de los que están presentes van a estar en el recuperatorio? Contemos. Diga yo. Cinco, 6. ¿Me entendés? Tenemos como 6 de los que están presentes que la semana que viene van a estar en el recuperatorio. Con el resto seguimos dando clases porque, bueno, lamentablemente tenemos que avanzar. Para no perder tiempo, qué sé yo. La clase de la semana que viene va a quedar en el aula virtual, así que van a poder consultar las presentaciones. Siempre pueden hacer consultas por mail. ¿Sí? Los que están por recuperar, que estén estudiando y tengan alguna duda, me preguntan por mail. Dos preguntas, profe. La primera, ¿ya si saben más o menos una fecha para el segundo parcial? Para el segundo parcial... Perdón si dijo antes, pero la verdad que no recuerdo. Para el segundo parcial yo tenía planificado que sea el 20 de octubre. Bien. Y tengo reservada la fecha en autogestión. Ok. Bien. Y la Pero segunda esa fecha es a confirmar. Ok. Ok. Sí. Perdón. Y la segunda, que acá pregunta un compañero, ¿qué pasa con el trabajo de laboratorio que usted una vez no supo mencionar? Sí, sí. ¿Vamos a hacerlo o ni? Bien. Eso, para que nosotros podamos hacer un laboratorio, yo necesito prepararlo. Y digamos, hasta el momento, humanamente, me ha sido imposible preparar el laboratorio, las consignas, el trabajo que ustedes van a hacer. Para este año me pidieron 2 trabajos de laboratorio. Si yo puedo prepararlos, los preparo y se los mando para que lo hagan. Son laboratorios virtuales. Yo les voy a dar las instrucciones para que ustedes lo hagan y después me manden el informe con las mediciones. Si lo puedo preparar, lo hacemos. ¿En mediciones y error, profe? Hay un laboratorio que es el de péndulo, que yo había empezado a preparar ese de péndulo, que es un laboratorio que ya lo venimos haciendo años anteriores, se ha hecho virtual. Con lo cual, ese está fácil para que yo lo prepare y para que ustedes lo hagan. El laboratorio de péndulo que ya era virtual. ¿Qué otro laboratorio? Si voy a tener tiempo para preparar otro, no sé cuál es el otro. El que tengo más fácil es el de péndulo. Si llego a preparar otro, todavía no sé qué va a ser. En el determinado caso que tengamos que, bueno, obviamente incluir mediciones y ese tipo de cosas, nótese que la unidad 1 que era eso no la vimos.
Usted nos va Sí. a pasar como una guía para redondear, truncar y todas esas cuestiones. Puede ser. Para... Sí, sí, tengo. Genial. Genial. Gracias. Sí, eso lo puedo incluir ahí cuando prepare el laboratorio este. Estas últimas semanas estuve muy ocupado revisando los parciales de ustedes. Ahora voy a estar un poco más aliviado y esperemos que pueda preparar algo. Sí, no sea problema, igual es mutuo. Estamos también nosotros muy atareados con Estamos 1000 todos a las parciales. manos. Sí. Es lo que hay. Y sí. ¿Cómo les está yendo con las otras materias? Bien. No sé qué opinan el resto. Bien, sí, yo también. Sí. Diría no sé quién tirando que no es poco. Así que Claro. vamos a ver. Claro. Que no es poco. ¿En álgebra están teniendo álgebra? Sí, tenemos. O sea, ¿Tienen álgebra? acabamos de ver espacios vectoriales y empezamos a ver transformaciones lineales. Ah, mira. ¿Y los métodos de matrices, resolución de ecuaciones, Sí, eso ya lo vimos. eso Sí, ya lo vieron? Sí, cuatrimestre pasado. Bueno, y este método que yo uso para resolver el sistema de ecuaciones tiene un nombre. No me acuerdo qué nombre era. No sé si es el de Kramer o el de Johnson. Me es difícil visualizarlo si no tengo la matriz, por eso, Sí. por eso no te puedo decir nada. ¿Ves? Pero mira esto acá. A la ecuación 2 le sumo la 1 multiplicada por R2. Creo que es el método de reducción de Johnson. Claro, es como una transformación lineal eso. Johnson no vemos, profe. ¿Cómo? Johnson no vemos. ¿No vieron eso? Capaz que le estoy diciendo mal el nombre también. En álgebra vemos Gauss y Kramer y hasta ahí nomás. No puedo Gauss decir. Jordan también. Jordan. Gauss Jordan. Ese debe ser, Jordan. Gauss Jordan. Gauss Jordan, claro. Bien. Pero en Bueno, Gauss Jordan estimados. hay que hablar un sistema de ecuaciones. ¿Cómo? En Gauss Jordan hay que hablar un sistema de ecuaciones. Claro, de la misma forma que nosotros lo hicimos acá, por ejemplo. Acá teníamos un sistema de 3 ecuaciones con tres incógnitas. Tres ecuaciones con tres Capaz que incógnitas. antes se hacía así, profe. Ahora en la actualidad se pone, o que se hace una representación de una matriz. Claro. No sé claro. cómo le dieron a usted Gauss Jordan. Nosotros ahora en la actualidad nos hacen como que una Hace matriz. muchos años. Claro. Hace como 20 años estamos hablando. Igual si eso lo ponemos en una matriz, lo mismo. Si lo- Claro, Claro, claro. sí, sería lo mismo. Lo único que yo no Sí, hice fue claro. ponerlo en forma de matriz, pero es lo mismo. Bueno, sería todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Bueno, nos Nos vemos, vemos, profe. profe. Gracias Cuídese. por estar. Chao, profe, nos vemos. Gracias. No, profe, suerte. Chao.